Hola, ¿qué tal? Me llamo Adolfo Segovia, soy sacerdote católico y bueno, estoy participando en la mesa de diálogo interreligioso por el bien común de la Universidad Nacional de Rosario en representación de la Iglesia Católica, personalmente del Arzobispo de Rosario. Así que bueno, tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes para, bueno, no sé, intentar una síntesis de qué es esto, ¿no? ¿Qué es esta propuesta religiosa? Y a lo mejor conviene empezar por preguntas a lo mejor un poco básicas, ¿no? Hoy en día, bueno, la pregunta sobre Dios es una pregunta que en algunos ambientes parece pasada de moda, pero bueno, a veces sea que se hable para combatirlo a Dios o para defenderlo, como hacen algunos, o para usarlo al nombre de Dios, siempre de una o de otra forma está presente, está sobre el tapete, diríamos, el término, el significante Dios, ¿no? Me acuerdo de una publicidad que circuló en unos colectivos, en unos micros en Europa, en España concretamente, que decía, como Dios no existe, disfrute tranquilo de la vida, y no me acuerdo cuál era el producto que ofrendaban, ¿no? Que ofrecían. Y bueno, fue una manera no buscada de poner en discusión el tema de la existencia de Dios, etc. Entonces, bueno, a lo mejor una manera de empezar a preguntarnos por qué hace esta mesa de diálogo interreligioso acá, en la universidad, ¿no? Sería ya una pregunta, ¿no? Ustedes que han venido a una universidad estatal, laica, ¿qué tienen que hacer estos curas, pastores, rabinos, imanes, que vienen a hablar de religión? Bueno, ya es una pregunta para pensarla, ¿no? Otra es, y bueno, ¿y tiene sentido buscar a Dios, preguntarnos por Dios? Y bueno, ahí introducimos otra palabra interesante para pensar, ¿no? La palabra sentido. Sentido como horizonte de sentido, como posibilidad de interpretar la vida, interpretar textos, ¿no? Siempre buscando un sentido, un significado. Cómo la historia de la humanidad, ¿no? Ha sido toda y sigue siendo una búsqueda de explicaciones, una búsqueda de respuestas, una búsqueda de sentido, en definitiva, ¿no? Y bueno, en esto también Dios se presenta como la posibilidad o una posibilidad de sentido, tal vez la única, completa, compleja, como horizonte de la vida, de la existencia. Entonces, bueno, también por ahí la pregunta acerca del sentido, ¿tiene sentido buscar a Dios? Es una pregunta que también es reversible, podemos dar la vuelta y preguntarnos, bueno, a veces uno en vez de preguntarse si lo está buscando a Dios, también podría preguntarse, ¿no será que Dios me busca? Con esos detalles que van apareciendo en la vida, con esas preguntas, esto mismo, ¿no? Esta misma ocasión de escuchar a religiosos, a representantes de cultos, también puede ser como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para preguntarme, y bueno, a lo mejor Dios también me está buscando. Y en ese sentido, para nosotros, ya saliendo del marco más genérico y entrando en el cristianismo, sabemos que sí, para nosotros sí, Dios salió a buscarnos concretamente como un padre, como un misionero, como un predicador, envió a su Hijo, a Jesús, y envió para decirnos que Él tiene una propuesta a la que nos invita. Y esta salida del Hijo
que viene a anunciarnos esta buena noticia, que justamente llamamos Evangelio, es la que viene a decirte que Dios no es eso que te han dicho, es un Padre que te ama. Es un Padre que sale a buscarte. Es un Dios bondadoso, pero que quiere justicia. Y por eso te necesita para construir una realidad, un mundo más justo, ¿no? Más humano, más fraterno. Cualquiera de nosotros que está un poco, en cualquier momento del día prende el televisor, escucha las noticias, etc., ve ese profundo contraste, ¿no? Entre una propuesta de libertad, de paz, de amor, aunque parezcan palabras trilladas, que viene de la palabra de Dios, que es su Hijo Jesús. Vemos la oposición, la distancia, la tensión, podríamos decir, que se produce entre esa propuesta casi del sueño y la cruda realidad, ¿no? Que es todo lo contrario. Estamos rodeados de amenazas, de faltas de salud, de violencia, de injusticias, de corrupción, y todo esto produce como una profundización de la pregunta, porque entonces uno también se pregunta, sí, bueno, Dios me busca, pero si está Dios presente, ¿por qué hay tanto mal, no? Y esta pregunta, hay varias formas de responderla. Las más infantiles serían: Dios, ¿por qué no te haces cargo? Si existís, si sos bueno, ¿por qué deja que pasen cosas malas? Pero también hay otra forma de encarar la respuesta a esta pregunta, y es, si vos tenés una propuesta mejor, acá estoy, algo puedo hacer, en algo me puedo sumar a construir un proyecto más justo, más fraterno, más respetuoso de la vida, de la naturaleza. Por eso hay algo que está muy herido en este tiempo, que podríamos pensar en que es la confianza, ¿no? Algo que a lo mejor en la Biblia aparece más con una palabra que tiene un peso muy grande, que es la palabra fe. La fe es eso, es confiar en Dios, confiar en su proyecto, en su propuesta, en las herramientas que Él nos da para construir esta propuesta, pero nuestra confianza está dañada. Hemos sido muchas veces defraudados, cosas que hemos perseguido con deseo, con amor, nos han sido quitadas, nos han sido negadas. A veces tenemos miedo de volver a intentar, de volver a salir de nosotros mismos, porque tememos o el rechazo o darnos la cabeza contra la pared. Y me acuerdo que yo haber visto en esos videos así, del suelto, una persona que estaba tomando una lata de gaseosa y siente cuando va terminando que hay algo más, entonces la abre y había no sé si era una rata, una cosa terrible. Nuestra confianza en qué es lo que voy a tomar, por ejemplo, si voy a un kiosco, tengo sed, me compro una lata de una gaseosa, por ahí puede verse amenazada, ¿no? Sin embargo, hay algo en nosotros que no permite que vivamos sospechando de todo, porque eso sería que estamos gravemente enfermos. Seguimos confiando, seguimos comprando una lata de gaseosa o una gaseosa, aunque sea en envase de vidrio, pero esas que son de color opaco y no podemos ver qué hay adentro. Es que la confianza, la fe, desde el punto de vista humano, tiene ese poder, tiene esa capacidad de llevarnos a volver a apostar, a volver a construir, a volver a soñar. Y bueno, ahí llegamos a un concepto que nos va a abrir también a pensar el hecho religioso, que es un poco el tema, con un ingrediente particular.
y sería, ¿qué tiene que ver la fe, este tipo de confianza, con el hecho religioso? Y bueno, la fe es la puerta de entrada a esa salida que tiene Dios hacia nosotros para comunicarse, porque su Hijo Jesús hizo y dijo. Es decir, no solamente habló, sino que además realizó signos, gestos, actitudes. Y hay una relación muy interesante entre los hechos y los dichos, y es que unos se van aclarando con los otros, se suplementan, se complementan. Por ejemplo, cuando Jesús dice, nos habla de que Dios nos ama, Él mismo realiza gestos de amor con los más pobres, con los más enfermos, con los más necesitados, ¿no? Entonces, los hechos y los dichos se apoyan unos con otros para poder tener una comprensión con la fe de esa propuesta, de tal manera que nuestra fe no es una fe, digamos, al margen del pensamiento, al margen de la razón, sino con lo que somos, con esa libertad. La fe es una decisión libre, consciente, adulta, y con todas las herramientas intelectuales que disponemos en ese momento de la vida, ¿no? Y mientras más profundas y trabajadas sean esas herramientas intelectuales, me refiero por ejemplo a la razón científica, a la razón filosófica, mucho más vamos a poder profundizar en la riqueza de la fe. La fe también nos pone en contacto con las preguntas, y bueno, ¿y qué hacen los que creen en Jesús? Si de repente se encuentran dos o tres que creen en lo mismo, ¿qué hacen entre ellos? Y bueno, justamente forman una comunidad. La comunidad de los creyentes es lo que nosotros denominamos iglesia. Tal vez en el uso popular o a lo mejor más de tipo periodístico, la palabra iglesia termina reduciéndose a los obispos, a los curas, al Vaticano, pero en realidad, desde el punto de vista que nosotros estamos tratando de analizar, la iglesia significa la asamblea, de la reunión de los que creen en Jesús. En ese sentido, nosotros también nos tenemos que preguntar acerca de esta comunidad de creyentes, ¿no? Porque también en las noticias vamos a ver muchos puntos negros, defectos, crímenes, pecados. Entonces a veces también, como en cualquier institución, uno siente deseos de justicia, de luz, y si se han cometido realmente esos delitos, reparar, pedir perdón, restaurar lo que quede, lo que se pueda, ¿no? Prevenir, y esto está muy sobre los temas candentes, ¿no? Pero más allá de eso también tenemos que tener una mirada no defensiva, pero sí más amplia, en el sentido de abarcar la geografía, la densidad de la población y la historia, para poder ver que esta comunidad de creyentes no se ha detenido ni siquiera con estas experiencias tan duras y negativas y deleznables, ¿no? que han sucedido en muchos momentos de la historia también. En un momento pueden haber sido los excesos de las cruzadas, en otro momento los excesos de la Inquisición. En este momento a lo mejor lo que más nos está hiriendo son que haya ministros de la Iglesia que hayan abusado. Entonces viene la pregunta, ¿y en qué comunidad confiar? ¿No? ¿Cómo hacer para confiar? Pero bueno, como pasaba con esa lata de gaseosa, es cierto que existe esa experiencia, ¿no? Pero bueno, no es la experiencia masiva, ¿no?
podemos construir, podemos seguir adelante. Entonces, bueno, la pregunta es cómo discernir, cómo conocer, cómo saber cuál es esa comunidad creyente que me ayuda a construir el proyecto justo, el proyecto humano de Jesús, ¿no? El proyecto que Él nos viene a traer del Padre. Bueno, hay algunos elementos que podemos tener en cuenta, como por ejemplo, nosotros como católicos nos creemos dentro de lo que se denomina la sucesión apostólica. Es decir, Jesús en el Evangelio, cuando sabe que está por partir, por volver al Padre, como dice él, empieza a preparar a sus discípulos, a darle una cierta forma a la comunidad, transmitiéndole los servicios, los ministerios que le van a posibilitar que cuando Él esté triunfante y resucitado, ellos puedan prolongar su acción, la acción de Cristo, en el tiempo y en el espacio, fundando comunidades, expandiéndose. Los mismos apóstoles van a prever que cuando ellos también estén por dejar esta vida terrena, haya quienes los sucedan y puedan garantizar la continuidad del servicio y de la propuesta de Jesús. Por eso Jesús mismo y los apóstoles y quienes le sucedieron son los que fueron haciendo posible esta cadena histórica, de algún modo empírica, digamos, de sucesión, que hace posible que nosotros nos sintamos entroncados, enraizados, conectados a este primer impulso de Jesús de formar una comunidad, una iglesia. Desde que le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, entonces, bueno, esta iglesia congregada alrededor de alguien que representa ese servicio de la unidad, de la caridad, de la confirmación en la fe, como lo hizo Pedro, y que lo hicieron sucesivamente quienes le fueron ocupando alternativamente el lugar del obispo de Roma. Así que eso forma parte también de nuestra identidad como comunidad y es un elemento que también nos ayuda a discernir acerca de esta comunidad de creyentes, acerca de la confianza que podemos depositar en ella. Por eso los católicos decimos que la Iglesia en la que nos sentimos contenidos es una, santa, católica y apostólica. Una porque es el sueño de Jesús, ¿no? Padre, que sean uno, que todos los que me sigan puedan reunirse, puedan formar un solo rebaño con un solo pastor. Santa porque está animada por el Espíritu Santo y esto significa que la fuerza de Dios se termina imponiendo por encima de los obstáculos que nosotros como pecadores le vamos presentando y por eso el horizonte, el sueño de Dios es esta santidad, esta conformidad con el amor. Católica, que significa universal y que significa que en ella no solamente hacia adentro hay distintas nacionalidades, idiomas, razas, culturas, sino que también hacia afuera está el desafío permanente de la misión a todos, de salir a todos, de llevarles a todos la buena noticia. Y apostólica, por esto que les contaba hacía un minuto, de que hay una sucesión apostólica. Por eso, bueno, cuando podemos reunir estos elementos como herramientas, podemos analizarlos, podemos profundizarlos, entonces tenemos la oportunidad de ir acercándonos a esto que se denomina en general Iglesia Católica. Así que bueno, el centro del pensamiento de la Iglesia, podríamos decir, del creyente, se apoya en dos herramientas fundamentales que son la Biblia y la Sagrada Tradición. Entre las dos nos ayudan a conocer cuál es la propuesta de Dios, cuál es el mensaje de Jesús y cómo podemos hacer para vivirlo, para poder construir este proyecto de Jesús en la tierra y así aspirar con esperanza, con fe, a la salvación eterna.